Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Brando? Buenas tardes. Bueno, hoy tuvieron en la mañana libre estaban en el referéndum. Hoy, pues, en la tarde preguntaba si iban a venir. Pero qué bien que están. Así continuamos nuestras clases. Bueno, nos toca presentar la parte inflamatoria del colon. Entonces voy a estar colgando mi presentación. Preguntarles, ¿se ve mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esta parte vamos a hablar referente a enfermedades inflamatorias del colon. La anterior nos habíamos dedicado a hablar de la enfermedad diverticular, ¿no? Ahora estamos hablando de enfermedad inflamatoria. Su nombre dice, es inflamación en el colon, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando aquí en esta diapositiva que vemos. Observamos cómo hay segmentos que están totalmente inflamados a otros segmentos. Entonces, vamos a ver cuál es la característica. Dentro de las enfermedades inflamatorias del colon, es generalmente una causa no conocida y clasificamos como una colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn y una colitis intermedia. Entonces, vamos a hablar de estas patologías que son, digamos, relativamente frecuentes, esta colitis ulcerativa, pero la enfermedad de Crohn, cuando hacemos, por decirles, una cirugía de patología orificial, en la cual vemos que el paciente cursa o acude a nuestra consulta por una fístula, nosotros vemos que la fístula es el orificio externo, es como decir, tiene un orificio externo que estamos viendo y el orificio interno está generalmente en la línea pectínea. Y de ahí va a salir como un túnel hacia afuera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como conducta? Hacemos la fistulectomía y enviamos el tejido para analizar, porque frecuentemente estamos encontrando a veces una patología específica, porque se dice que las patologías a nivel de la fístula son 95% son inespecíficas, o sea, no hay, digamos, una causalidad. Pero en este caso, a veces observamos esta patología, la enfermedad de Crohn, la tuberculosis, por eso tenemos que enviar a patología esa fístula que hemos retirado. Entonces, esa fístula será analizada y ahí en todos los lugares que vamos a ir observándolo. Cada una de estas características de enfermedades tiene unas características propias que la diferencian entre ambas. Y la conducta terapéutica también, por supuesto, es diferente. Dentro de estas enfermedades inflamatorias del colon, existe una inflamación que a veces existe una predisposición genética. Es lo que han estado observando. En algunos casos ven factores ambientales, en algún lugar hay más de este tipo de patologías. O hay una reactividad del huésped anormal en algunos lugares. Entonces, no está bien definir esta cosa porque hay un equilibrio entre inflamación fisiológica e intestinal. Y así se presenta la colitis ulcerosa. Tenemos, como ustedes ven en esta diapositiva, se observa el endoscopista, va a ver que la mucosa se encuentra casi totalmente inflamada. Es una enfermedad inflamatoria del colon, pero como ustedes pueden ver, está afectando en forma la mucosa bastante difusa. Es trayectos largos, prácticamente toda la mucosa está en forma difusa, está siendo afectada. Dentro de la epidemiología se ve que hay mayor predisposición de esta colitis ulcerosa en los países desarrollados. Decíamos en nuestra primera diapositiva que aquí hay un equilibrio de la inflamación fisiológica porque existe predisposición genética, productos ambientales, una actividad normal del paciente. Entonces, ahí vamos viendo que en los países desarrollados por el consumo alimenticio de otros tipos estamos encontrando
bastante frecuente esta patología. Baja incidencia en Sudamérica y también en los países asiáticos. No hay variación frente al sexo, según se indica en la literatura, y generalmente está entre el tercero y sexto decenio que pueda existir una predisposición, una mayor incidencia, unos picos que se puedan elevar. De igual manera, en algunas estaciones. De igual manera, en algunas razas se ha visto que es más frecuente en caucásicos, judíos y en el norte de Europa. Se dice que estos pacientes que son fumadores tienen un aspecto beneficioso, no agarran mucha colitis ulcerosa. Es como si fuera algún efecto beneficioso el tabaco. Entonces, esta colitis puede complicarse haciendo una pseudomembrana. Aquí tenemos en esta diapositiva un paciente que habíamos extractado de alguna literatura en el cual presenta diarrea crónica. Vemos aquí un síntoma que sería la diarrea crónica. Entonces el paciente acude con diarreas crónicas. Tenemos que pensar pacientes que vienen a nuestro consulto por diarrea crónica, que está con diarrea. ¿Qué hacemos lo primero a un paciente con diarrea? Lo estudiamos. Lo primero que se hace, un análisis del coproparasitológico. En nuestro medio es frecuente los parásitos y puede ser es una de las causas de una diarrea crónica, pero a veces no hay nada. Entonces hacemos un coprocultivo y donde va a buscarse las bacterias, ya son las patógenas, como ser la salmonela y la shigella, pero no hay tampoco. Entonces, este paciente también se queja de un dolor abdominal de bastante largo tiempo. Se dice meses que anda con dolor abdominal, diarrea crónica, dolor abdominal, y va a un médico y le da un tratamiento. Va a otro médico, otro tratamiento antibiótico. Otro médico igual. Entonces va recibiendo múltiples tratamientos de un lugar a otro lugar. Es lógico. Uno acude a un médico, le da un tratamiento. No mejora, busca otro médico. No le mejora, busca otro médico. Entonces sigue haciendo tratamientos. Y el que más va preguntando qué antecedente, qué tomó, y trata de cambiar. Trata de cambiar en ese sentido. Y cuando nosotros vemos a nivel de la macroscopía, vemos que la colitis ulcerosa presenta esta apariencia macroscópica. Ya este es un tejido que ha sido retirado, un estudio de un intestino, ha sido una resección intestinal. Y a nivel microscópico, ya la estamos viendo a nivel macroscópico. Y a nivel microscópico, ya el patólogo nos va a orientar referente a este tipo de patología. Entonces, logramos observar estos granos, prácticamente una inflamación que es difusa a nivel de lo que es el colon. El paciente, entonces, nuestra clínica, diríamos lo siguiente, aquí tenemos una zona focal, eritematos, como va sangrando. Diarrea con moco frecuente y grave. O sea, es una diarrea crónica, como habíamos dicho. Hemorragia puede presentar el paciente. Tenesmo rectal. Está participando el recto en un 95% y es todo uniforme. No hay segmentos que estén libres. Todo está en forma difusa. ¿Cuál sería el tratamiento? Le haremos una rectosigmoidoscopia o una colonoscopia y va a encontrar ¿qué cosa? Una mucosa de colon totalmente congestiva, con granos, granulomatosa. Este tipo de lesión va a encontrar, como si fueran granos totalmente granulenta, sangrante, una mucosa que está difusamente afectada, sin segmentos que estén sanos. Entonces, eso condiciona al endoscopista a tomar una biopsia y va a hacer un estudio, ¿no? Esta colitis ulcerosa como enfermedad tiene algunas manifestaciones extraintestinales. O sea, esas manifestaciones también pueden ir acompañando, que nos va a orientar a nosotros en nuestra anatomía patológica. Aparte de todo lo que estamos en el tenesmo rectal, que tiene diarrea crónica, hemorragia, las pacientes también tienen algunas manifestaciones que son fuera de lo que es la parte colónica, como artritis. Se dice que un porcentaje de un 20% de los pacientes con esta enfermedad van a desarrollar una artritis, una espondilitis anquilosante en un 5%, un eritema nodoso en un 15%, un pioderma gangrenoso en un 8%, una colangitis esclerosante primaria en un 5%. Entonces son manifestaciones extraintestinales que nosotros a veces podemos correlacionar referente a lo que estamos encontrando.
¿Qué tenemos que hacer? Descartar procesos infecciosos. Algo está pasando en el paciente. ¿Qué le pediré? Le pediré una videocolonoscopía. Entonces, el endoscopista es el que nos dirá qué segmentos está dañado. Entonces, verá y nos indicará que existe una inflamación prácticamente difusa en todo el colon o el segmento. Entonces, vemos que en estos pacientes el riesgo de cáncer existe, pero va a variar según la evolución de los años de la enfermedad. O sea, no es una enfermedad que pare 1 año, 2, 3, 4, sino son enfermedades pacientes con diarrea crónica, con tenesmo, con hemorragias a nivel del colon. Y se dice que los años van a ir aumentando el riesgo de contraer un cáncer a nivel del colon. O sea, pacientes que tengan una colitis ulcerosa. 25 años que van a estar con la enfermedad, se dice que son un 25%. 30 años, 35, y así a más tiempo van a alcanzar mayor porcentaje de que tenga un cáncer el paciente. Entonces, si nosotros diagnosticamos colitis ulcerosa y vemos que es de larga data, el porcentaje de cáncer está estudiado y está establecido en estos casos. Generalmente son poco diferenciables en ese sentido, pero la estrechez colónica si se va cerrando el colon, porque ya no puede identificar prácticamente, ya no puede identificar el endoscopista estos segmentos. Todo está en forma difusa. Pero lo que le va a alarmar es que va a indicar al señor, existen lugares de estrechez colónica. Entonces, tenemos que hacer un estudio cada año, una colonoscopia. El único medio para tratar directamente es para encontrar sería a través de una videocolonoscopia. ¿Y qué hacemos ante una biopsia, ante un estudio de un paciente que tiene una colitis ulcerosa? Se hace un tratamiento médico. ¿Y el tratamiento médico en qué se basa? Prácticamente se basa en aminosalicilatos, como es la sulfasalacina. Es un medicamento que está usándose frecuentemente, ¿no? Entonces, como tratamiento. De igual manera, cuando no mejora un poco el paciente ante los aminosalicilatos, podemos tomar uso de los corticosteroides. En este caso, ya sea por vía oral, por vía parenteral o por enemas. Las formas que se presentan podemos ir dependiente y adecuarla a nuestros pacientes, pero lo ideal sería el corticosteroide. Por eso dice, podemos usar aminosalicilatos, corticosteroides e inmunomoduladores, como la azatropina y la ciclofosfamida. Entonces son estos inmunomoduladores. Entonces son tratamientos que se va a aplicar a nuestro paciente, porque es una colitis ulcerosa y vamos a ir viendo cómo evoluciona, se va controlando a través de colonoscopías cada año y vas viendo, observándolo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a evolucionar? En caso de que no pueda haber una mejoría ante este tratamiento y que vaya aumentando hacia problemas mayores, entonces nosotros vemos el otro tratamiento, que es el tratamiento quirúrgico. Podría presentarse con una colitis fulminante. Entonces, su nombre dice, es un proceso inflamatorio del colon, pero va a terminar con la vida del paciente. O sea, es una fase séptica que directamente lo lleva hacia un sangrado profuso, una diarrea profusa y se altera totalmente, una falla multiorgánica, ¿no? Entonces está catalogado como una colitis fulminante. En estos casos, tenemos que recuperar al paciente. Entonces, hace un tratamiento quirúrgico. Hay que operar al paciente. Un megacolon tóxico. Su nombre dice, el colon se ha distendido por la gran cantidad de bacterias, está sangrando y el paciente está con trastornos ya en forma global de una sepsis. Entonces tenemos un megacolon tóxico. Una enfermedad que no controlamos, pese al tratamiento, pese a este tratamiento que le estamos dando, no se controla. Entonces tenemos que hablar de operar a este paciente. ¿Qué es lo que vamos a operar? El colon. Por eso le decía en la primera parte de nuestra presentación de colon, el colon es un órgano muy importante, pero prescindible. Podemos retirarlo, ¿me entiende? En estos casos que tenemos, digamos, una enfermedad incontrolable, podemos retirar el colon. Existen displasias, carcinomas, que de igual manera tendrían que, por el tiempo de evolución, ha avanzado a un cuadro de displasia. En estos cuadros, el endoscopista ha encontrado y ha encontrado las lesiones que tiene el paciente y ha avanzado desde la parte inflamatoria, que no ha cedido al tratamiento médico, ha avanzado a una metaplasia
ya avanzado hacia un cuadro de displasia. Estas displasias que estamos observando en estos pacientes van a llegar a un cáncer. Entonces, el paciente es mejor operarlo. Una hemorragia masiva, está sangrando bastante. Entonces, tenemos que ver en estos pacientes el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico vendrá dependiente a lo que encontremos, ¿no? Podemos ser desde colectomía total o colectomías segmentarias, con colostomías prácticamente. Si es un megacolon tóxico, hay que hacer colostomías prácticamente. Podemos retirar el colon, pero lo ideal es descomprimirlo, ¿eh? Entonces, en esta enfermedad sin control, de igual manera, hay que hacer resecciones segmentarias o colectomías totales. Una de las enfermedades es la colitis ulcerosa. La otra hablamos de la enfermedad de Crohn. Su nombre dice la enfermedad de Crohn. Proceso inflamatorio discontinuo. El otro era la diferencia. En la colitis decíamos que es un proceso inflamatorio difuso, toda la mucosa colónica. O sea, es continuo. Vean esta parte de la... Es continuo. La diferencia viene en ese sentido con la enfermedad de Crohn, que dice que es un proceso inflamatorio discontinuo, con zonas afectadas y separadas ampliamente por tejido normal. Entonces, encontramos zona enferma, zona sana, ¿no? Entonces, esa zona enferma, vamos a ver, son segmentarias. Entonces, vamos a ver segmentos. Puede afectar cualquier punto del aparato digestivo. Cualquier punto puede ir afectando. 40% se dice el intestino delgado, puede afectar, un 30% el intestino grueso, o ambos son un 30%. Entonces, cualquier segmento del intestino, inclusive en la parte orificial que estaría englobado aquí en el intestino grueso, entonces está la enfermedad de Crohn. La causa es idiopática. Más frecuente, de igual manera, como en Norteamérica, Escocia, Inglaterra, se ve esta enfermedad de Crohn. Pero nosotros, de igual manera, aquí en Sudamérica, en Bolivia, buscamos a nuestros pacientes, cuando operamos la parte del canal anal, de su versión, mandamos a analizar y decimos, descartar tuberculosis, descartar enfermedad de Crohn. ¿Y qué nos viene generalmente? Tuberculosis. En la FIS, tuberculosis, en el segmento, tuberculosis, bastante, ¿no? En las perforaciones intestinales, de forma de causa desconocida, que pensamos que puede ser una enfermedad de Crohn, a veces sale una tuberculosis. Ligeramente es más frecuente en las mujeres caucásicos y en los judíos de las razas, y en las mujeres. Aquí es lo diferente. El hábito tabáquico y los anticonceptivos orales aumentan el riesgo de padecerla, lo que era lo contrario con la colitis. Entonces vemos que el hábito tabáquico ya y los anticonceptivos aumentan el riesgo de padecer la enfermedad de Crohn. Entonces, es diferente al otro. Y la enfermedad de Crohn, vemos acá, por ejemplo, en esta parte macroscópica, vemos aquí está la lesión. Prácticamente se ha reducido el paso del lumen. Está prácticamente todito, esta parte está obstruida. Todo este segmento. O sea, es segmentario. Este es un segmento que tiene con la enfermedad de Crohn. Lo demás es normal, no tiene nada. Vemos en esta otra diapositiva, vemos que este segmento es un segmento que está enfermo. Pero esta parte del colon tiene sus auchas, sus repliegues, todo normal de la mucosa. Pero este segmento es el que está estenosado. Entonces, a la apariencia macroscópica. Y de igual manera, el patólogo nos dirá cómo están las vellosidades, cómo están, y nos orientará al diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Referente a la enfermedad, a la clínica, existe una tríada clásica. Dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso. En el otro tienen diarrea crónica, vemos así. Entonces, pacientes que tengan ese dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso, es una tríada clásica. La anorexia, fiebre con úlceras aftosa. El paciente tiene fiebre, presenta a nivel de la boca úlceras, o infecciones perianales, como sea la fisura, fístulas espontáneas, que ocurren en más del 50%, debemos sospechar en enfermedad de Crohn. Entonces, ahí estamos viendo que también existe la tríada clásica, es el dolor, la diarrea y la pérdida de peso. La anorexia, la fiebre con úlceras aftosas puede
condiciones tomar, y las infecciones perineales, como ser las fisuras y las fístulas que pueden incrementar. Dentro de la enfermedad de colon tenemos complicaciones. Estas complicaciones son dependientes a lo que hemos observado. ¿Qué puede haber en esta complicación? Se va a obstruir, se va a tapar, no va a dejar pasar. Y entonces va a tener aquí un cuadro obstructivo. Estas úlceras que pueden pasar acá se pueden perforar, ¿no? Entonces, vamos viendo referente a lo que es las complicaciones. Puede haber una obstrucción intestinal, se tapa el intestino. Entonces, nosotros nos aparece un paciente con obstrucción intestinal, pensamos, bueno, en nuestro medio, generalmente por el dolicomedia colon de etiología chagásica, que vamos a ver un problema de patología de colon, que es dependiente a un vólvulo, a un fecaloma, generalmente un proceso obstructivo. Entonces pensamos, pero ya en el momento de operar al paciente a veces encontramos este segmento. Se puede perforar, el colon se puede perforar. De igual manera, puede condicionar abscesos intraabdominales. En este sentido, aumenta los riesgos de cáncer colorectal. Porque vamos a ver en la rectosigmoidoscopía que existen zonas normales y zonas anormales, la característica. De igual manera, esta enfermedad de Crohn tiene manifestaciones extraintestinales, igual que la colitis ulcerativa. Tenemos en esta eritema nodoso, pioderma gangrenoso, uveitis, artritis, estomatitis aftosa. Entonces, de igual manera, cuenta de una gran variedad de manifestaciones extraintestinales la enfermedad de Crohn. Eso nos va a dar, en ese sentido, el tratamiento lo vemos con la videocolonoscopía. El endoscopista introduce el colonoscopio y conecta al video y va observando y va llegando a las zonas donde se producen la estrechez, donde prácticamente pierden toda la forma de las mucosas. La mucosa está totalmente deformada, la mucosa, y se está estenosada. Existe fibrosis en la zona y vemos que son segmentos. Si logra atravesar, va avanzando y puede encontrar otro segmento que esté dañado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? El colonoscopista va a encontrar procesos inflamatorios desde el orificio de la apéndice hasta el sigmoides. Entonces, va a encontrar estos procesos inflamatorios en la colonoscopía. De igual manera, nosotros podemos pedir un tránsito intestinal. Y en el tránsito intestinal vemos que tránsito intestinal tenemos que meter doble contraste, ya sea el contraste de bario y el contraste del aire. Y va a penetrar, va a pasar. Va a pasar esto, va a avanzar prácticamente y llega a algún segmento donde prácticamente se estenosa. Apenas está pasando el contraste. Entonces, observamos que tiene zonas de estenosis que en este caso se repiten. Veamos. Cuando nosotros vemos interpretamos una placa radiográfica, entonces vemos un segmento así, pero si el segmento se repite en otra placa igual, entonces vemos con seguridad que ese es un lugar estenótico, una obstrucción. Eso es muy importante ver en las radiografías, porque si vemos una y no hay más después, vemos que así simplemente una contracción o un artefacto en el mismo estudio que estamos haciendo, pero generalmente vamos a ver esto que se va a repetir. Entonces vemos que es un tránsito. En otro paciente, de igual manera, vemos de igual manera cómo se está estenosándose, ¿no? Se está estenosándose los segmentos. Entonces, vemos que estos segmentos vienen a una estenosis del tracto intestinal. También se puede hacer una tomografía, y en la tomografía vamos a ver cómo hay una gran dilatación proximal, pero llega hasta un segmento donde no deja pasar, está obstruido. ¿Cuál sería el primer diagnóstico? Que sea una neoplasia. A veces entramos a decir que parece que puede ser un cáncer de colon que está obstruyendo. Sabemos que el cáncer de colon izquierdo es proliferativo. Está creciendo como lo que tenemos el coliflor. Está creciendo en todo, ¿me entiendes? Está cerrando el conducto. Por eso el colon izquierdo tiene una manera de presentarse el colon. Entonces, es como si fuera una proliferación y está obstruyendo. En vez del cáncer del colon derecho, la característica es sanguinante. Empieza a tener sangrados el paciente. Sangra y sangre y sangre. Por eso es lo que a veces vemos. Una paciente que acude a nuestra consulta, una paciente que tiene un buen ingreso económico, pues ves que se alimenta muy bien, que está muy bien vestida, todas las cosas, pero a veces llega al consultorio y está anémica. ¿Y qué tiene? Son enfermedades silenciosas. ¿Qué tiene? ¿Qué molestia? ¿Por qué tiene anemia? Entonces revisamos por cuál es la anemia. Si ella puede comer, come, todo, no tiene ninguna limitación en ese aspecto, pero tiene anemia.
Entonces, lo estudiamos y a veces encontramos un cáncer de colon derecho, ¿no ve? Es la causa por la cual puede venir. Pero en este caso vemos en el colon izquierdo un ataque, vemos cómo está obstruyéndose el conducto. En la enfermedad de Crohn no existe un tratamiento específico. Se puede haber medidas de sostén como el otro, sulfamida, salicilato, sulfapiridina, esteroides, azathioprina. O sea, igual que la colitis ulcerativa, podemos dar medidas generales de sostén. Pero los cuadros que lleguen a una obstrucción ya no vamos a poder solucionarlos, ¿no? Va a ir avanzando permanentemente. En ese sentido, vemos un tratamiento médico como el anterior se había planteado. Por eso decimos que medidas generales de sostén, no hay un tratamiento específico. Y vemos el mismo tratamiento. Amilcinos salicilatos, podemos usar la sulfasalacina, corticosteroides ya sea por vía oral, por vía parenteral o por enemas localmente, que nos da resultados también buenos, satisfactorios. Inmunomoduladores como la azathioprina, la ciclofosfamida, ¿no? Entonces, son inmunomoduladores que vamos a avanzar. Y de igual manera los anticuerpos monoclonales, ¿no? Que puede, infliximab, que es un anticuerpo que salió que va a ayudarnos en este aspecto, pero es un tratamiento médico. ¿Qué pasará? Nuestro paciente va mal, tiene sus complicaciones, tenemos que usar un tratamiento quirúrgico. El paciente está obstruido. Igual que en el colitis se puede obstruir. Un absceso intraabdominal se puede presentar fístulas. Puede haber de igual manera un megacolon tóxico, una colitis fulminante, un sangrado masivo o una neoplasia. Entonces, tenemos indicaciones como para decir, en este caso sí tengo que operar a mi paciente. Entonces, y a veces entramos con otros diagnósticos y vemos que el acto operatorio nos va a indicar cuál es la causa por la cual está el paciente. Y en ese entendido vamos a nosotros ver cuál es la patología que va a indicarnos el patólogo, ¿no ve? Entonces, tenemos que tomar dos conductas, enfermedad de Crohn. Entonces, cuando hay un recto indemne, el recto está prácticamente sano, o cuando hay compromiso rectal. Entonces, nosotros vemos que en la enfermedad de Crohn a veces vemos que hay un recto indemne. Entonces, puede ser una colectomía parcial o colectomía total, con anastomosis, el colon al recto o ilio al recto. Entonces, estos procedimientos quizás los vamos a desarrollar más después cuando entremos a lo que es la patología específica del dolicomedia colon. Entonces, en estos tenemos una colectomía parcial. Puedo sacar solamente sigmoides y anastomosar un colon al recto. Hemos hecho sigmoidectomía. En algunos casos podemos hacer una enfermedad de operación de Harman, que es la sigmoidectomía con colostomía proximal y si es del muñón distal. Pero en este caso hacemos colectomías parciales con anastomosis. O una colectomía total, sacamos el colon derecho y el colon izquierdo y el ilion lo anastomosamos al recto, ¿no? Porque está el recto indemne, el recto está viable, el recto está sano. Inclusive aquí en esta anastomosis iliorectal podemos hacerle para que el paciente no tenga muchos vaciamientos de las deposiciones muy frecuentes, se puede hacer unas asas pouch que van a retardar el vaciamiento, ya sea en J, en doble J, en W. Hay varias modalidades técnicas que puede ser en una anastomosis iliorectal. Cuando el compromiso es rectal, en ese sentido, no nos queda más remedio que sacrificar prácticamente todo el colon, ¿no? Entonces, se puede hacer una proctocolectomía total con ileostomía definitiva. Entonces, se reseca todo el intestino grueso y se hace una ileostomía definitiva. También en aquellos pacientes que tienen el megacolon tóxico. Megacolon tóxico es cuando tenemos un problema de que existe gran cantidad de bacterias y el paciente va a reventar, prácticamente va a estallar ese colon, megacolon tóxico. Entonces, ¿qué hacemos? A veces hacemos ileostomía y colostomía rápidamente. Estamos descomprimiendo. Es un megacolon tóxico, ¿me entienden? O a veces hacemos un segundo tiempo. En la primera es para salvarle al paciente y en el segundo podemos hacer una colectomía parcial o colectomía total. Pero en la primera estamos descomprimiendo prácticamente con ostomías a nuestros pacientes, como el colon tóxico. Entonces, son situaciones que se pueden presentar en ese caso, ¿no ve? Entonces, eso es lo que quería hablar referente a la patología inflamatoria del colon.
Bueno, se ve en mi pantalla, ¿no? ¿Ahora se ve en pantalla? Sí, doctor. Gracias. Bueno, es la parte esa que tenemos y nos toca todavía lo que es apendicitis aguda, pero estoy viendo que nos va a quedar poco tiempo. Vamos a ir hasta cierta parte y vamos a presentar unos videitos que quiero que veamos, ¿ya? El riesgo de que un paciente presente una apendicitis en el curso de la vida es un 8.6% epidemiológicamente para los varones, ¿no? Y un 6%, 6.7% para las mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una patología frecuente y es la cual prácticamente cada uno de nosotros, y ustedes y todos los demás, tenemos que saber diagnosticar a nuestros pacientes, porque sabemos que tenemos un corto tiempo de manejar nuestros pacientes, siendo la frecuencia a nivel de la tercera y segunda década de la vida. Entonces, son pacientes jóvenes que presentan. Cuando hacemos las clases prácticas, vemos que este tipo de pacientes es lo que tenemos que ver. Este apéndice, entonces, está presentándose a nivel de lo que es la parte inicial del colon, en el ciego, ¿no? Estamos viendo algunas posiciones que vamos a identificarlas. Bien. Dentro de la embriología del apéndice, este apéndice, a partir de la sexta semana del desarrollo en la cavidad uterina, en el ciego aparecen evaginaciones en este ciego. Aquí estamos viendo, acá evaginaciones en el extremo caudal del intestino. Y en ese sentido, este crecimiento va a ser un subsiguiente crecimiento a nivel del ciego en la parte medial y por debajo de la válvula ileocecal. Va a crecer y va a presentarse en diferentes posiciones. Entonces, eso resulta siendo el apéndice, ¿no? Y aquí tiene el ilion terminal, el ciego, y tenemos el apéndice secal. A nivel de la parte histológica de este apéndice, tenemos las capas. Una capa que es la serosa, la que envuelve prácticamente acá. Posteriormente tenemos la parte muscular, que en esta muscular tenemos como el colon las dos, la longitudinal y la circular, dos capas musculares, y posteriormente tenemos la submucosa y tenemos la mucosa. Tenemos gran cantidad de ganglios, ¿no? De tejido linfoide que ayuda en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un paciente que tiene una apendicitis en esa corta etapa de la vida, entre los 20 y 30 años, generalmente se presenta y es la primera sospecha, ¿no? Entonces, hagas aquí, dice, un fecalito, algo viene a la luz apendicular y obstruye. Puede obstruir un fecalito. Puede haber una hiperplasia linfoide, se haya inflamado porque existe una hiperplasia a nivel de la parte linfoide y no deja circular en ese sentido. Puede haber una infección entérica, una diarrea, algo por ahí que ha logrado contaminar toda la parte, el lumen del apéndice por bacterias o algún parásito introducido, como algunas veces hemos sacado un ascaris, ¿no? O algún tipo de tumor. Entonces, eso es lo que normalmente se pueda presentar como etiología de lo que es la parte del apéndice, ¿no? Del apéndice. Y en ese sentido, vemos que la patogenia, que esto es lo importante que aquí vamos a parar, en ese sentido viene el ilion terminal, como hemos dicho acá, el ilion terminal. Cuando se hace el colon por enema, llega el vario hasta este sentido y a veces aquí tiene una válvula, la válvula del ilion terminal, tiene aquí dos valvulitas, una vertical y una horizontal, para evitar que pase el contenido del vario hacia el intestino delgado. Sea una válvula competente, es lo normal. Pero a veces vemos que estas válvulas son incompetentes y se penetra y se puede observar hasta el intestino delgado. Pero y tenemos nosotros nuestro apéndice que está en esa zona, justamente donde viene la bandeleta, va a terminar y ahí es donde podemos encontrar. Y ahí está el apéndice y se produce una obstrucción por un coprolito. Esta es la causa de nuestra patología, la obstrucción proximal de la luz apendicular. Se obstruye esta luz, se tapa prácticamente esta luz, no avanza. Al no avanzar, ¿qué produce? Distensión. Vayamos analizando en este aspecto todo lo que vamos a ir viendo y es algo que nos va a quedar porque la patología que tenemos que observarla, tenemos que analizarla y pensar, ¿me entienden? Y es en ese sentido que nos viene esta distensión
va a seguir. La distensión del apéndice va a estimular terminaciones nerviosas de las fibras viscerales aferentes estiradas, se estiran las fibras aferentes y va a producir un dolor vago. Un dolor vago, sordo, difuso en la parte media del abdomen o en la porción baja del epigastrio. Ahí tenemos, estamos hablando, si vamos a entrar, cuando vayamos a la parte clínica, la cronología de Murphy. ¿Dónde empieza el dolor? En la parte del epigastrio. ¿Por qué? Por esto. Por esa distensión del apéndice que estimula esas terminaciones nerviosas de las fibras viscerales aferentes que se estiran, ¿no ve? Y produce un dolor vago, sordo, difuso en la parte media del abdomen, o sea, a veces en la periumbilical o en la porción baja del epigastrio. Ahí empieza. La distensión va a seguir aumentando, porque está tapado. Va a seguir aumentando porque la secreción continuada de la mucosa, va a seguir secretando la mucosa, va a llenar el apéndice, ¿no? Y la multiplicación rápida de bacterias que viven en el apéndice. Las bacterias van a empezar a multiplicarse rápidamente. Está tapado el lugar y empieza a multiplicar bacterias. ¿Y qué va a condicionar eso? Va a condicionar una náusea refleja, un vómito y aumenta el dolor visceral. Entonces, cuando veamos de los dolores, entonces vamos viendo ya en este caso el dolor vago sordo, porque eran las fibras aferentes, empieza a haber un dolor visceral, un reflejo, una náusea refleja y vomita el paciente. El proceso inflamatorio afecta a la serosa del apéndice y a su vez al peritoneo particular. Entonces empieza a avanzar porque aumenta el dolor visceral y empieza a tener. Esto produce un cambio de característica del dolor. ¿Hacia dónde? Hacia la fosa ilíaca derecha. Ahí viene donde baja el dolor. Primero se localiza en la zona del epigastrio y posteriormente se localiza en la fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿por qué ya está afectando dónde? La serosa del apéndice y a su vez, el peritoneo parietal. A medida que ocurre esta distensión bacteriana, está distendiendo las bacterias, afecta a los vasos, o sea, está distendiendo y los vasos ya no pueden ir más, se infartan. El vaso se tapa, es como un infarto de una coronaria, se ha infartado. Ha evitado que pueda pasar más sangre, está infartado. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir perforación. Y generalmente, ¿dónde? En el lugar más débil. ¿Y dónde? Hay un borde mesentérico, porque donde está irrigando la arteria apendicular. Y ahí no, sino va más generalmente a nivel del borde más libre, más débil, que es el borde antimesentérico. Inmediatamente casi distal al punto de obstrucción. Entonces, esta es la causa de nuestros dolores. ¿Cómo podemos respondernos? Yo decía, ¿por qué, por ejemplo, vomita un paciente con pancreatitis? Porque se produce una obstrucción intestinal. Se inflama la cabeza del páncreas y produce una parálisis a nivel del duodeno. Y entonces no puede bajar hacia abajo la bilis. Está llegando bilis, regresando prácticamente. Hay un reflujo duodeno gástrico de bilis. La bilis irrita el estómago, se llena y prácticamente el paciente empieza a vomitar. Por eso un paciente cuando tiene una pancreatitis tiene los vómitos más tempranos que otro paciente tenga una oclusión mucho más alta. Entonces vamos viendo en este cuadro la causa de nuestros dolores, de nuestras molestias que tenemos. Entonces nuestra clínica ya está indicada, el dolor, el vómito, la náusea, y es lo que nos va indicando como el dolor que va bajando. Y así se presenta. Apendicitis aguda en las fases de evolución. Normal tenemos un apéndice. Tenemos un apéndice que está inflamado, simple o catarral. Está prácticamente una etapa, son fases de evolución. Y aquí de 1, 2, 3, 4. Se han puesto aquí en grados, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Cuando algunas presentaciones me dicen, un apéndice estaba en tercer grado, sabemos que estaba acá, estaba gangrenoso. Si estaba en segundo grado, estaba flemonoso o fibrinoso, ¿me entienden? Cuarto grado estaba perforado. Entonces, ya vemos, dependiente de nuestras fases de evolución, simple o catarral, flemonosa o fibrinosa y gangrenosa cuando ya encontramos signos de infarto, se está infartando. Y esta fase de evolución es dependiente al tiempo, ¿me entiende? En el cual va a avanzar. Se dice que esto avanza máximo en las 8 horas. Si un paciente viene y dice, tengo dolor desde hace 3 días y no tiene gran cosa de dolor, pues prácticamente no es una apendicitis, ¿no? Entonces, eso vamos viendo, observando.
Entonces vemos y hablamos estos cuadros de la evolución. Apendicitis aguda congestivo catarro. Hay presencia de pus y aparecen úlceras en la mucosa. Presencia de pus y cuando lo abre o corta el patólogo va a encontrar úlceras en la mucosa. El tiempo. 6 horas. Apendicitis supurativa. Está supurando. El proceso inflamatorio alcanza la serosa y el peritoneo parietal. El patólogo dirá, encontró en la serosa este proceso inflamatorio. Entonces, habrá un proceso supurativo, ¿no? Entonces, habrá un proceso supurativo de este apéndice. Está supurando. Gangrenosa. Hay presencia de necrosis en la pared y gangrena. Ya encuentras necrosis. Ya está muerto tejidos. Ya no hay irrigación. Se está gangrenando y se va a perforar. Y la última, finalmente el apéndice se perfora, donde la pared se encuentra más débil. Siempre busca lo más débil, obligadamente, el más grueso, entonces lo que se perfora, lo que da un origen a una peritonitis. Y dice el paciente en la clínica, ay, se me terminó mi dolencia, estoy bien, estoy sano prácticamente. Ahora sí me ha pasado el dolor. ¿Qué es eso? El signo del mordisco del diablo, dicen algunos, ¿no? Entonces, ahí viene, posteriormente a la media hora, empieza con mucho más dolor. ¿Por qué? Hay una peritonitis y hay un cuadro peritoneal, ¿no? Entonces, el drenaje linfático de este apéndice fluye a los ganglios linfáticos y a lo largo de la arteria ileocólica, los linfáticos. Aquí está. La inervación del apéndice de los simpáticos del plexo mientérico, plexo superior, ¿no ve? Y las fibras adherentes a los parasimpáticos, a los nervios vagos. Y en cuanto a la posición más frecuente, tenemos posiciones posiliar, preiliar, pélvica, subesorosa, parsecal. Entonces tenemos las posiciones que van a presentar, pero la causa es importante. Y esto quiero que bien claro. La sintomatología se presenta en la mayoría de los casos y cuando el orden varía, el diagnóstico debe ser cuestionado. La parte teórica la voy a dejar acá. No quiero avanzar, quiero irme a presentarles un tratamiento. ¿Me entiende? Vamos a ver esto. Bueno, entonces nosotros tenemos corto tiempo. Generalmente hacemos algún tipo de cirugía hoy en día por la laparoscopía y abierta. ¿Se ve el video? Disculpen, ¿se ve el video? Sí, doctor. Ok, ya, gracias.
Bien, esa es una cosa cortita más, por favor. Vamos a presentar esta más. Bien, esta es una apendicectomía convencional, ya, ¿no? O sea, las dos que hacemos normalmente. Entonces, esta se incide piel, tejido cerebral subcutáneo, las aponeadores de Camper, escarpa, ¿no? Y llegas a la fascia. Previamente a la fascia, entonces empiezas a abrir la fascia y desde abrir la fascia empieza el músculo, que es una divulsión traumática y se llega hasta el peritoneo. Esta es una incisión de Barney, ¿no? Una vez que abierto el peritoneo, mete el dedo para encontrar el apéndice. Está sacando el ciego y ahí va a encontrar donde la bandeleta termina, el apéndice. Ahí está el apéndice. Para que fuera una etapa catarral, ¿no?
Entonces, ustedes van a ver los pasos de la apendicectomía típica. Eso les han enseñado en tercer año, ¿no? Apendicectomía típica. La típica, la atípica, ¿cuál es la diferencia? Eso es, y de hecho, cuando el apéndice es en posición retrocecal, entonces la técnica que hacen es la de técnica retrógrada. Está indicando por dónde corre la arteria apendicular, ¿no ve? Y va a ser el primer punto, es la ligadura y sección del mesoapéndice. Cuando decimos apendicectomía típica, primero, ligadura, sección del mesoapéndice. Todavía quedó un segmento del epiplón, ¿no ve? Del mesoapéndice, va a ser ligadura todavía. Forcipresión. En nuestra apendicectomía típica, dice, segundo punto es la careta ceromuscular. Pero aquí está haciendo forcipresión y ligadura de la base apendicular. Ahora va a ser jareta. Pero nuestra apendicectomía típica dice antes la jareta, ¿no ve? Jareta y después de eso dice la forcipresión. Jareta ceromuscular. Invaginación del muñón después. Invaginación del muñón y a veces ahí continuamos con mesoplastía, ¿no? Como el sexto punto.
Aquí no hace ya mesoplastía y se lo introduce y posteriormente va a cerrar el apéndice, ¿no? Y aquí están las técnicas quirúrgicas. Entonces son la apendicectomía típica, de la laparoscópica convencional, todo es lo que se logra observar en cada uno de estos cuadros. Bien, yo les agradezco su participación. Ya estamos pasando un ratito, quería mostrarles la parte de los videos. Nos toca todavía clases conmigo después de los temas que pase por oncología, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo conmigo todavía el dólico megacolon, el chagásico, el del altiplano. Vamos a hacer lo que es el prolapso rectal. Tengo algunos temas que vamos a llevar adelante. Y en esos vamos a completar la parte teórica más que nos faltaría de la apendicitis aguda. Bueno, yo les agradezco por su presencia y bueno, será hasta otra oportunidad. Bueno, por favor, Brandon,